Ahora vamos a seguir con los óxidos. Los óxidos van a ser cuando juntamos los metales o los no metales con oxígeno. Si junto el metal con el oxígeno, voy a tener un óxido básico. Y si junto los no metales con el oxígeno, voy a tener un óxido ácido. Ahora vamos a ver. Tengo, además de esos óxidos que hemos visto, les quiero mostrar que tenemos los anfóteros, que son elementos que pueden dar óxidos básicos o óxidos ácidos, y los neutros, que son los que no reaccionan con agua. En óxidos básicos vamos a tener, primero, que es el oxígeno con el metal, como decíamos recién. Oxígeno con el metal. Y el oxígeno va a trabajar con un número de oxidación de -2. Acuérdense que nosotros siempre, en cualquier reacción que hagamos, vamos a necesitar tener un catión que se junte con un anión, ¿sí? En este caso el anión va a ser el oxígeno y el catión va a ser el metal. Entonces vamos a tener el sodio, el hierro, que puede ser el hierro +2 o hierro +3, son los ejemplos que vamos a trabajar ahora con el oxígeno. Entonces, bueno, voy a borrar acá para que tengamos un poquito más de espacio. Tengo el sodio que trabaja con +1. Entonces, pongo el sodio y el oxígeno y cruzo las cargas. Si este tiene -2 y este tiene +1, cruzo las cargas. Este le va a quedar un 2 y este un 1, que no lo vamos a escribir. Ahí está. Ahora, tengo el hierro con el oxígeno. El hierro trabaja con 2 y el oxígeno con 2. Los escribo, pero se simplifican. Entonces me quedaría directamente así. Y ahora vamos a ver el tema de cuando el hierro trabaja con 3, me quedaría el hierro con el oxígeno trabaja con -2, cruzo el 2 para el hierro, y el hierro trabaja con 3, entonces cruzo el 3 para este lado. Ahora, ¿qué quiero que veamos? La nomenclatura, ¿sí? El óxido, cuando el oxígeno cuando se junta con un no metal, con un metal que tenga un solo número de oxidación, directamente usa ese mismo nombre, o sea, en este caso sería óxido de sodio. Queda el nombre del elemento, porque como tiene un solo número de oxidación, no hace falta ponerle cierta terminación. Ahora que tenemos acá, trabaja con el más pequeño, entonces nos queda óxido ferroso. Oso va a ser la terminación para el más pequeño. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a escribir oso para el pequeño e ico para el más grande. Bánquenme que voy a bajar un poquito la pantalla. Ico va a ser para el más grande, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos eso. ¿Qué tenemos ahora por último? Este de acá sería óxido. Estamos trabajando con el hierro y con el número más grande, entonces sería ferrico. La terminación ico porque trabaja con el número de oxidación más grande. Ahora, veamos los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos van a ser cuando yo junto el oxígeno con un no metal. Como dijimos recién, siempre tenemos que tener un anión y un catión. El anión va a seguir siendo el oxígeno y el catión va a ser el no metal. Entre los ejemplos vamos a ver el azufre, que el azufre trabaja con el 4 y el 6. Entonces tendríamos SO, cruzo el 2 para acá y el 4 para acá. Lo simplifico, entonces me quedaría SO2. Y con el 6 me quedaría S2. O6, lo simplifico este en 1 y este me queda en 3, entonces me quedaría SO3, ¿sí? Este sería el óxido sulfuroso y este sería el óxido sulfúrico. Vamos a tener el nitrógeno, que es un caso especial que ya se los voy a mostrar al final, y vamos a tener el cloro. El cloro
acá vamos a tener ahí una pequeña variación. Tenemos 4 números de oxidación, pero nosotros hasta ahora habíamos visto que teníamos la terminación oso para el más pequeño, la terminación ico para el más grande. Entonces, ¿cómo hago ahora si tengo 4 números de oxidación? Porque el cloro tiene 1, 3, 5, 7. Vamos a ponerle también una palabrita adelante, ¿sí? Entonces vamos a tener hipo, oso, para el más pequeño de todos, y vamos a tener per, ico, para el más grande de todos. Entonces vamos a tener los prefijos y los sufijos. ¿Cómo haríamos entonces? Acá tenemos, todos van a ser óxidos, 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 óxidos. Paren, primero los vamos a formular. Los vamos a formular y después le vamos a poner el nombre. Ahí está, no lo podía agarrar. Tenemos el cloro y el oxígeno, se cruza el 2 para acá, porque recordemos no trabaja con menos 2. Entonces cruzo el 2 para acá y el cloro está trabajando con 1. Entonces cuando lo cruzo, directamente no lo escribo. Vamos con el otro. Cloro 2 y el oxígeno 3 porque le cruzo el 3 del cloro. Cloro 2, oxígeno 5 porque le cruzo el 5 del cloro. Cloro 2 y oxígeno 7 porque le cruzo el 7 del cloro. Ahora sí, vamos a ponerle los nombres a todos estos. Vamos a tener, todos van a ser óxidos, 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 óxidos. El primero va a ser óxido hipo, fluoroso. ¿Qué es lo que estábamos viendo recién acá de las terminaciones? El más pequeño de todos, que es el 1, le vamos a poner óxido hipocloroso. Después vamos a tener el óxido cloroso, que es el que le sigue al 1 en 3. Vamos a tener óxido clórico. Y por último vamos a tener óxido perclórico, para el más grande de todos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que son los óxidos anfóteros. En óxidos anfóteros voy a tener, por ejemplo, el manganeso y el cromo, que pueden formar tanto óxidos básicos como óxidos ácidos, ¿sí? En óxidos básicos voy a tener que el manganeso va a poder trabajar con el más 2 y el más 3, y estas van a ser sus terminaciones para el más 2 oso y para el más 3 ico. Después voy a tener que puede trabajar con el 6 y con el 7 para formar óxidos ácidos. Con el 6 la terminación va a ser ico y con el 7 va a ser per de prefijo e ico de sufijo. Y con el 4 va a ser insoluble. Le podemos decir insoluble o podemos decir que es un óxido. Uy, no sé por qué le he puesto el acento, ahora que lo pienso. No lleva acento. Un óxido neutro. Estoy pensando si óxido lleva acento o no. Ya lo voy a buscar, pero si no me equivoco no lleva acento. Bueno, entonces sería un óxido neutro, es decir, que no reacciona con agua. Es insoluble. Si yo lo pongo en agua no se va a disolver. Con el cromo tengo más o menos lo mismo. Voy a tener que con el 2 y el 3 poder formar óxidos básicos. Y con el 3 y el 6, acá, ojo al piojo, con el 3 puede formar tanto óxidos básicos como ácidos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener cuidado con eso. Con el 2 ya saben que van a ser básicos, con el 6 van a ser ácidos, pero con el 3 pueden ser tanto básicos como ácidos. Y bueno, por último teníamos lo que eran lo que habíamos dicho de los que no reaccionan con agua, que acá les he puesto una pequeña listita que son los más comunes de encontrar, que son con el nitrógeno, que era lo que yo les había dicho que íbamos a ver los casos especiales, y con el manganeso. Ahora vamos a ver el caso especial que yo les decía del nitrógeno. Con el nitrógeno tenemos el número de oxidación 1, 3 y 5, y si no después tenemos como excepciones el 2 y el 4. Entonces tenemos
por este lado el óxido hiponitroso, el óxido nitroso, el óxido nítrico. Y acá vamos a tener las excepciones, que van a ser dióxido de nitrógeno. Perdón, dióxido de nitrógeno no. El de arriba es monóxido. Monóxido de nitrógeno. Y el de abajo sí es dióxido de nitrógeno. Monóxido, un óxido, o sea, un oxígeno de nitrógeno, un nitrógeno, y después dióxido, porque son dos oxígenos, de nitrógeno, porque es un nitrógeno, ¿sí? Estas serían las excepciones, pero los que ustedes más van a usar van a ser estos dos. La del 1 ni la van a usar, pero la del 3 y el 5 son las que más van a usar.